Sí, sí era la costumbre de quemarlos y después, ¿cómo le llaman? Lapidarlos, ¿no? Dejarles caer rocas sobre de ellos hasta dejar un montón de ahí. Pero primero los apedrearon, ¿no? Sí, los apedrearon, luego hasta darles muerte y luego los quemaban, ¿no? ¿O cómo era tu pregunta, Armandito? Sí, sí. Era la única manera de dar castigo, de castigar a las personas apedreados, o había algún otro método. Algo. En el capítulo 8 dicen que al rey de Jai lo colgaron. Lo colgaron. Colgado. Lo colgaron y después también lo lapidaron. Lo lapidaron. Al rey de Jai cuando lo bajan. Y como decías tú, ¿no? Realmente cuando pecamos, nuestro pecado alcanza a todos los que están a nuestro alrededor, como en este caso, ¿no? El pecado causa sufrimiento, fracaso, causa y alcanza a una nación, a toda una nación, a la familia, ¿verdad? Hasta una iglesia, el pecado de uno puede afectar toda una iglesia también, ¿no? Y como vemos aquí, Acán pensó que su pecado estaba oculto, pero ¿quién ve todo? Dios. Nos podemos esconder de mi esposo, de mis vecinos, pero Dios todo lo ve, ¿sí? Entonces, no nos podemos esconder de Dios. Por eso pasó lo que pasó. Sí, es verdad esto que dice Leti. El pecado es como cuando tiras una piedra en un estanque de agua, cómo se forma una onda que se va extendiendo cada vez más y más y más. Así es el pecado a nivel personal, como un pecado, en este caso el de Acán, cómo afectó a su familia, afectó a toda la nación. Igualmente sucede con cualquier pecado. Qué bueno que el pecado nada más nos afectara a nosotros, pero desgraciadamente no es así. A veces nuestros pecados se llevan entre las patas a mucha gente, ¿sí? Y Acán sabía lo que Dios había ordenado, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Lo subestimó? ¿Lo tuvo en poco el mandato de Dios? Y ese es el problema, ¿ves? Cuando conociendo los mandatos de Dios, los subestimamos y los tenemos en poco, ¿sí? Y así como lo subestimó, su pecado fue descubierto, ¿verdad? Y finalmente fue castigado. Pues sí, exactamente. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo? Seguramente Acán pensaba, ya la hice, ¿sí? Nadie se enteró, ¿sí? Ya lo tengo bien guardadito, nadie se enteró. ¿Y cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo pensando en que nadie se enteró de esto que hice? Ya la hice, ¿sí? Y tarde o temprano, como dicen, nuestro pecado nos alcanza, ¿sí? Entonces, es cuando luego, aquí en este caso, Dios retiró la bendición sobre Israel, ¿sí? Y tenían que sufrir las consecuencias. Acán estaba pensando más en agradecerse a sí mismo, que no le importaron nadie más, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su pecado que aparentemente, ¿qué iba a pasar? Nada, hombre. ¿Quién se va a enterar de que me robé esto? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? La derrota de la nación, ¿sí? Y como estaba yo leyendo que fueron llevados al Valle de Acor, ¿sí? Y el Valle de Acor, ¿cómo se llama? Quiere decir turbación. Sí. Entonces, el pecado de Acán turbó a todo el pueblo. Sí, por eso dice, Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado hoy? Túrbete Jehová a ti ahora. Es como un juego de palabras, la palabra Acán y Acor son muy parecidas y es turbación, ¿sí? Entonces, fíjense las consecuencias, la derrota de Israel, la muerte de 36 hombres, involucró a su propia familia en su pecado, ¿sí? Y su familia murió juntamente con él. Si tan solo hubiera obedecido y hubiera sido más paciente, esperado un poco, otro gallo le hubiera cantado, ¿sí? Él tuvo tiempo para arrepentirse mientras iban descubriéndolo, ¿sí? Dios le estaba dando tiempo, ¿sí? Pero nunca vemos que él se arrepintiera ni que clamara misericordia, ¿sí? Él mantuvo en secreto su manto babilónico, ¿sí? Y seguramente pensando, no pasa nada, dice. También lo que comentabas, ¿no? Que siempre somos impacientes. Ajá. para cuando queremos algo. Entonces Acán se desesperó y tomó del botín del anatema. Y más adelante vamos a leer que en Jai, cuando conquistaron Jai, ¿verdad? Ya Dios les dijo, pueden tomar del botín. Si hubiera esperado tantito Acán, se hubiera llevado todo lo que él tenía y más. Se hubiera llevado hasta de más, pero
por no saber esperar, ¿sí? Él dijo, me llevo esto, no va a pasar nada, ¿sí? Dice, sé que esto no agrada a Dios, pero no pasa nada, ¿sí? Y realmente aquí es donde realmente nos pega esta narración porque nos debe de llevar a analizar nuestras vidas, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces estamos pensando también que estamos haciendo algo mal y decimos, no pasa nada? Lo clásico, no pasa nada hasta que pasa, ¿verdad? Hay cosas que esto solamente lo sabía Dios. Nadie lo sabía del pueblo. Dios lo sabía y Dios lo exhibió. Y así a veces pensamos, hay cosas en nuestra vida que solamente Dios lo sabe. Nadie más lo sabe más que Dios. Y tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Pero está esperando a que lo confesemos. Exactamente. Si Dios no ha ejecutado sentencia o juicio, es porque dándonos tiempo a arrepentirnos, a confesarlo y abandonar el pecado. ¿Sí? Ese fue el error de Acán, que pensó que no iba a pasar nada y vean todo lo que pasó, ¿sí? Entonces, hay cosas en nuestra vida que solamente Dios lo sabe. Tú y Dios lo sabemos, lo sabe nada más. Uno y Dios solamente. Imagínense que hubiera un aparato de rayos X donde nos pusieran a cada uno y ahí se viera todas las cosas que hemos hecho. Híjole, ¿quién sería el primero? A ver, yo soy el primero en pasar. Nadie quisiéramos pasar, ¿verdad? Porque ahí va a salir a relucir todo. Pero de alguna manera Dios lo está viendo todo. Entonces, como dice el apóstol Pablo en Romanos, si Dios no ha actuado, es porque está dándote tiempo para que te arrepientas, ¿sí? Entonces, analicemos nuestras vidas y vemos que por ahí traemos algo. Miren, cada quien sabemos de dónde nos aprieta el zapato, ¿sí? Así que es cuestión de uno a autoanalizarse y ver si estamos realmente caminando en la voluntad de Dios o por ahí hay algún manto babilónico que tenemos escondido en nuestra vida, ¿sí? Eso solamente Dios lo sabe. O sea, nunca pensemos que ya nos salimos con la nuestra, ¿sí? Porque si pensamos que ya nos salimos con la nuestra, no es porque Dios no se haya enterado, está siendo paciente con nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver, todos sabemos que no es fácil combatir hábitos pecaminosos, ¿sí? Tenemos que luchar contra ellos, ¿sí? Luchar con la carne, ¿sí? Pero Dios ha prometido siempre ayudarnos, simplemente si clamamos a Él, si pedimos su ayuda, que cambie realmente nuestro corazón, que la verdad siempre lo tenemos lleno de perversidad. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? Bueno, vamos a ver en qué terminó esto, ¿sí? ¿En qué versículo me quedé? Ya terminó el capítulo. El capítulo 7. Hasta, y hoy, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Muy bien, entonces ahora sí ya, como dice el dicho, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Juan Carlos, entonces la muerte de Acán fue como un escarmiento para Israel. Claro, claro, definitivamente fue para un escarmiento. Dos cosas, el propósito. Vieron la gravedad de desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios no es cualquier cosa. Tarde o temprano va uno a pagar las consecuencias si uno persiste en desobediencia. Vemos otra cosa, la paciencia de Dios no es porque ignore, es porque nos está dando tiempo de arrepentirnos. Nunca pensemos que ya nos salimos con la nuestra cuando andamos ahí con un manto babilónico escondido en nuestra vida, ¿sí? Y tercero, que sirva de ejemplo para los demás. Bien lo dijo Pablo en Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? O dicho en nuestros términos, una manzana podrida echa a perder las demás, ¿no? Entonces Dios tenía que actuar con severidad, ¿sí? A veces pensamos que, ay, se les pasó la mano, pero realmente Dios no se queda cruzado de brazos ante nuestro pecado. Dios va a actuar si no ponemos la solución nosotros. Fíjate, todas las pruebas, todas las disciplinas que recibieron, ¿no? Y hasta la fecha, Israel no reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso siguen en el Valle de Acor. Por eso siguen ahí. Por eso sigue siendo una nación turbada. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a Dios. Hasta el día de hoy siguen pagando las consecuencias de su desobediencia. Hasta el día de hoy. Bueno, pero les decía, ya extirparon ya el problema de Israel. Ya le dieron chicharrón a Acán, a la familia, a todas sus pertenencias, los quemaron. Triste el final de acá. Y vamos a ver si tan solo hubiera sido un poco paciente. Vamos a ver. Capítulo 8.
Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Ahora sí, nada de que 2 o 3 mil hombres, le está diciendo Dios, toma a toda la gente de guerra. Dice, mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai. O sea, nuevamente Dios lo dice como ya es un hecho. Dios lo dice como ya te lo entregué, ya esto es un hecho. Ya nomás ve, obedéceme y yo ya están entregados. Lo único que tienes que hacer es obedecerme, ¿sí? Dice, te he entregado al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó. O sea, acabarlos a todos, ¿sí? A su rey, no dejar con vida a nadie. Dice, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Eso era lo que no debían de haber hecho en Jericó. Dios les dijo, en Jericó, ni animales, ni objetos de valor, nada. ¿Sí? Nada. Ahora Dios les está diciendo, pueden tomar todo lo que quieran del botín. Ahora sí que lo que se encuentren es suyo, ¿sí? Animales o objetos de valor, oro, plata, lo que sea, es para ustedes. Aquí vemos, miren, aquí es donde vemos, si acá no hubiera sido impaciente ni codicioso, aquí se hubiera llevado hasta más y su familia no estaría muerta, ni él. Pero ¿a dónde lleva la avaricia? ¿Sí? ¿A dónde lleva la avaricia? 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros hasta que nos alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo, ¿sí? O sea, aquí la estrategia, fíjese, esta estrategia no salió de la cosecha de Josué, Dios se la dijo, les vas a poner una emboscada. Y como vemos aquí, va a haber 3 grupos, ¿sí? Me voy a adelantar un poco, pero más o menos para ir entendiendo esto. ¿Cómo iban a conquistar la ciudad de Jai? ¿Sí? Iban a mandar unos hombres secretamente, ocultamente, en la noche, a que se escondieran en la parte poniente de la ciudad, ¿sí? Bien escondido toda la noche. Gente que no le dio miedo, se metió en la ciudad y se escondieron del otro lado de la ciudad. Por el otro lado, se iban a quedar el otro grupo de soldados que iban a hacer el anzuelo, ¿sí? Y aparte formaron otro grupo porque había una ciudad que se llamaba Betel, que estaba muy cerca de Jai. Entonces, por si alguien quería venir a ayudarles, ahí estaban otros hombres esperando a los de Betel. O sea, todo lo tenían bien planeado. Entonces, esto es lo que hacen. Cuando amanece, va Josué con sus hombres y empiezan a merodear en Jai, y los ven los de Jai y dicen, van tras de ellos, ¿sí? Y ellos salen corriendo, pero ese era el plan, salir corriendo para que los siguieran y dejaran vacía la ciudad. Entonces ya murieron del anzuelo, ¿sí? Hasta ahí, y aparte tenía Josué otro grupo por si salían otros ahí a hacerles el paro, ¿no? Todo estaba bien planeado. Entonces vamos a seguir leyendo, dice. 13, así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Jai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. O sea, ellos se salen corriendo tras ellos y no sabían que tenían al enemigo ya dentro de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel, ¿qué pasó? Dejaron la ciudad desierta, dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué,
extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó la mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Jai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo y no pudieron oír ni a una parte ni a otra porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que lo seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Jai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Jai y lo trajeron a Josué. Entonces, fíjense cómo funciona la estrategia, ¿sí? Primero metieron en hecho un grupo de gentes, ¿sí? Que ya estaban escondidos ahí del lado poniente. Por el lado norte van y los provocan, ¿sí? Salen todos los habitantes de Jai a perseguirlos, pensando que otra vez los estamos haciendo ir, otra vez vamos a darles otra leccioncita, ¿sí? Y los que salen huyendo estaban nada más fingiendo. Lo que querían era que sacarlos de la ciudad para que la ciudad se quedara sin hombres. A los de Jai subestimaron a los de Israel. Exactamente, los subestimaron. A estos otra vez les vamos a dar una buena lección. Y ya cuando los sacaron, sí, Josué alza su espada, ¿sí? Que era la señal para que ya salieran los que estaban escondidos y tomaran la ciudad y la quemaran. Cuando estos van siguiendo a los israelíes, de repente empiezan a ver que está saliendo humo, toda su ciudad se está quemando, ¿sí? Lógico que iban, pues se quedaron todos sacados de onda, como diciendo, ya nos dieron en la torre. Y los que iban huyendo se les voltean, en otras palabras, los acorralaron, los mataron a todos, ¿sí? Y al rey dice aquí, lo dejaron vivo y se lo trajeron a Josué. Vamos al 24. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. El número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que les había mandado a Josué. Ahora sí, estaban obedeciendo a Dios. Dios les había dicho, ahora sí, pueden llevarse lo que quieran. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. ¿Y qué pasó con el rey de Jai? Dice aquí en el 29, y al rey de Jai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de su ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Así fue como tomaron la ciudad de Jai. Primer intento hubo fracaso, ¿por qué? Porque habían desobedecido a Dios, ¿sí? Dios le dice a Josué, tienes que remediar la situación, castigar al culpable, ¿sí? Ya que nunca pidió perdón ni nada, castígalo, que sirva como escarmiento, porque si tú no haces eso, a nadie vas a poder derrotar ya, ¿sí? Pues era mucho lo que estaba en juego, ¿no? Entonces, ejecutan a Acán, ahora sí ya se calma la ira de Dios, dice, y ahora se dice, ahora van a tomar esta ciudad, yo las voy a entregar esta ciudad a ustedes, y estas son las instrucciones, estas van a ser las instrucciones, ¿sí? Y ya les dice lo que tienen que hacer, los iban a vencer por medio de una emboscada. Y Dios les dice, ahora sí pueden tomar lo que quieran, ¿sí? Ok. Entonces aquí vemos una cosa, la obediencia que trae, la bendición. Nuevamente vemos el ejemplo clásico. Desobediencia, pues trae la pérdida de la bendición. La obediencia trae la bendición. Y aquí estamos viendo, y si se fijan en un mapa de Israel, ellos están tomando, está toda la tierra de Canaán, ¿sí? Así la hagan, imagínense como el estado de Veracruz, que es así largo. Bueno, ellos empiezan a atacar en la mitad de la ciudad, del país, pues. Exactamente, porque esto era estrategia militar, para dividirlos, ¿sí? Entonces, toman primero las ciudades y ya dividieron el norte del sur, ya están separados. Y después de que toman la zona central, se van sobre los del sur y después regresan sobre los del norte, ¿sí? Entonces, así es como, y todo esto se lo está dando, cuando uno sigue las instrucciones de Dios, hay
bendición, pues. Vamos a ver más adelante que luego nuevamente no toman en cuenta a Dios y vuelven a sufrir una especie de fracaso. Bueno, ¿se acuerdan que en Deuteronomio 27 Moisés les había dicho al pueblo que cuando entraran a la tierra de Canaán estaba el monte Ebal y el monte Gerizim? Tenían que formar unos montones de piedras, ¿sí? Y hacer como una especie de altar. Y tenían que leer el libro de Moisés y de todas las maldiciones que contenía el libro y todas las bendiciones. Tenían que dividir 6 tribus de un monte, las otras 6 tribus en otro monte. Y tenían que leer los sacerdotes la ley de Moisés. Y cada vez que leían una maldición decían amén, y cuando decían una bendición decían amén. Bueno, eso se los encargó Moisés en Deuteronomio 27. Ahora ya están entrando a conquistar la tierra y van a poner en obediencia lo que Moisés les dijo. Porque vean lo que dice, cómo termina el capítulo. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, así como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó fierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y entre los extranjeros ya alguien estaba allá entre los extranjeros. ¿Quién piensan que es? ¿Qué extranjero ya estaba ahí viviendo ya con ellos? ¿No se acuerdan? Lo vimos. Rahab ya estaba. Acuérdense que después de que le salvaron la vida, ya se quedó a vivir con ellos. Entonces, lógico que aquí ya Rahab andaba ahí en el campamento. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como termina en estos 2 capítulos y pues enseñanzas de este capítulo que quieras compartir. ¿De este 8? Del 7 y del 8 en global. Bueno, del 7, me queda así como enseñanza, que siempre la autoconfianza después de una victoria, ¿sí? Me lleva a la derrota, la autoconfianza. Luego ellos también dependían de la sabiduría humana, dependieron de la sabiduría de los 2 espías, ¿sí? Entonces, eso también, no hacerle caso a Dios y depender de la sabiduría humana, también te lleva al fracaso, ¿no? También, ¿qué más? La falta de oración, la falta de dependencia de Dios. Nunca consultó Josué a Dios, ¿no? Sino confió más en lo que le dijo los espías y actuó rápidamente. La impaciencia también. Entonces, hay muchas enseñanzas y también vemos aquí en el capítulo 8 que Josué sabía que la victoria de Israel dependía de la obediencia a Dios y de su palabra. Pues sí, definitivamente. Habiendo obediencia, hay bendición. Digo, y otra cosa que a mí me llama la atención es la manera como descubrieron acá, ¿no? O sea, no fue obra de la casualidad. Dice, la palabra dice, los ojos de Dios están sobre nosotros todo el tiempo, las 24 horas. Cuando uno piensa, nadie me vio, nadie se enteró, ¿cómo no? Debemos recordar que siempre hay alguien que sí se está enterando, ¿sí? De las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Y si Dios no actúa al momento, no es porque se complazca con nuestro pecado o lo minimice, es paciente para llevarnos al arrepentimiento. Porque miren, a mí me llamó mucho más la atención ese pasaje, porque ¿cómo sí no? hace pensar en realidad ¿Cómo cómo está no? la vida de uno como cristiano. Sí, porque miren, Dios en su amor no te va a dejar que sigas deleitándote en el pecado. O vienes por las buenas, o Dios va a aplicar una buena nalgada que vas a decir, ay, nanita, mejor ni me hubiera metido en esto, ¿sí? Entonces, bueno,
¿Algún comentario de parte de ustedes? Nos quedan unos minutos. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, ¿quién? Adelante, Pablo. Pues aquí una parte de la enseñanza es el pecado de acá, ¿no? Hay un proverbio que dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Así es. Sí, es Y así verdad. acá, como decía aquí mi hermano Armando, pasó por varias pruebas y no hablaba, no decía nada, ¿no? Exactamente. Y yo creo que se olvidó de este proverbio, mi amigo. Sí, es exactamente. Mira, eso, qué bueno que sacaste este proverbio, Pablo, y apúntenlo, porque ese es de ayuda en la vida, de verdad. Es Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Y eso era lo que estaba haciendo Acán, encubriendo su pecado. ¿Y cómo terminó? La paga del pecado es muerte. El que lo confiesa Más el que lo confiesa y se aparta, o sea, no basta con confesarlo, sino apartarse, porque esa es la muestra verdadera de que estás arrepentido, ¿sí? Apartarse, alcanzará misericordia. Esa es una promesa de Dios. Y yo creo que todos la hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Confesar nuestro pecado y Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Es verdad, Pablo, qué bueno que sacaste ese proverbio, es importante y ni me acordaba ahorita de él. ¿Alguien más? Las Betis, ¿quién quiere? Hola, buenas noches. Hola, Marce, buenas noches. Hola, Marce. Tarde, pero seguro. Música de fondo, pero no hagan caso de acá un llanto, pero bueno. Sí, no te preocupes. Hay bebés en casa, lo entendemos. ¿Qué pasó, Marce? No, pues muchas veces, como dijo Leti hace un ratito, pues creemos que pues engañamos a Dios al cometer pecado y pues a él nada se le pasa. Podemos engañar a cualquier persona, familiares, que no pasa nada, pero ante él, pues, él tiene una memoria que no se le puede pasar absolutamente nada. Y al leerlo yo, sí, así como que me quedan muchas dudas, pero pues si lo desmenuzas también, que ya, digo, no, pues sí es cierto, aquí era así. Entonces sí quedó muy bien entendido. Gracias, Juan Carlos. Pues no, gracias a Dios. Y lo importante es que tomemos nota de lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas, porque como les digo, cada uno de nosotros sabemos en dónde nos aprieta el zapato, dónde traemos la piedrita y pues antes de que nos pase lo que acá, mejor ponernos a cuenta con Dios, ¿verdad? Porque... Me llamó mucho el comentario que hiciste hace rato acerca de esto, que cómo trae consecuencias el pecado, no nada más a uno mismo, sino a la familia, muchas veces a la iglesia y en otras ocasiones hasta la propia nación, en este caso como le pasó a Israel. Eso es de pensarse y de tomar en cuenta, porque nos hace ser prudentes para no cometer los mismos errores del pasado. Claro, claro. Y otra cosa también importante, todavía tenemos algunos minutos, es alguien se ha preguntado, ¿a quién debo confesarle mi pecado? ¿Sí? Ya sabemos que no es a un sacerdote ni nada, o sea, eso lo damos. ¿A quién debemos confesar nuestro pecado? La Biblia es muy clara, es muy clara. Primeramente, el pecado debemos confesárselo a Dios, porque primeramente a quien hemos ofendido mayormente es a Dios. Entonces, al primero que tenemos que confesárselo es a Dios. Pero si estamos hablando que el pecado es como una onda que se va extendiendo, ¿sí? ¿Quiénes se vieron afectados por mi pecado? También debo confesárselo a todos, confesárselos y pedirles perdón a los que se vieron afectados por mi pecado. O sea, porque es muy fácil decir, pues yo ya le pedí perdón a Dios, ¿sí? Ya Dios me perdonó, este asunto ya lo arreglé con Dios y qué bueno que haya sido sincero y de verdad. Pero Dios te manda también a que busques el perdón de la persona a la que ofendiste, aunque no esté enterada, ¿sí? Aunque no esté enterada. Mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo voy a casa de Armandito y me robo, ¿qué? Un manto babilónico, un suéter, me robo de Armandito. Y él ni se enteró, ni se ha dado cuenta, ni nada, pero Dios lo vio. Entonces yo después ya mi espíritu me está redarguyendo y le digo, Señor, te quiero pedir perdón porque le robé un suéter a Armandito, ¿sí? Y a la mayor brevedad voy y lo voy a poner en su casa sin que se cuide y lo voy a regresar. No funcionan así las cosas, no es así. Tengo que buscar a Armandito y
confesarle, ¿sabes qué? Me robé esto de tu casa, me arrepiento, perdóname, sí, aquí está tu suéter y si todavía quiero, te regreso hasta un suéter más, ¿sí? Como se hacía antes, había la ley de la retribución, ¿sí? Si el marido que engañó a su esposa, sí, ni se enteró la esposa ni nada, pero Dios lo vio. Y tarde o temprano lo va a salir a relucir. Y es mejor que se lo confiese él mismo, ¿sí? A que se entere por otro lado. Porque muchas veces, en el caso de Acán, confesó porque le cayeron en la maroma. Pero si no le hubieran caído en la maroma, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, es mejor que se te venga el mundo encima, pero confesarlo, ¿sí? Y buscar el perdón a todos aquellos que has ofendido. Ahora, si es algo que nada más fue entre tú y Dios, bueno, tampoco tienes que andarle diciendo a esto a todo el mundo, pero o cuando tu pecado afectó el testimonio de tu iglesia, pues tienes que pararte enfrente de tu iglesia y pedirles perdón porque afectaste el testimonio de toda la iglesia. Entonces, así es como opera realmente el perdón, ¿sí? No nada más se basta con decirle a Dios, Señor, perdóname. A fin de cuentas, miren, son las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Son las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Y tenemos que asumir las consecuencias y Dios nos deja las consecuencias y una de las consecuencias que tienes que confrontar a todo aquel que ofendiste, ¿sí? Esas son las consecuencias. ¿Y por qué Dios nos deja las consecuencias? Sabemos que Dios nos perdona, pero las consecuencias te las deja. ¿Para qué? Para que aprendamos, ¿sí? Es como, yo traigo aquí una cicatriz en mi cara, que de chiquito a los 4 años, les voy a contar rápidamente. Mi mamá decía, no te vayas al río porque te va a pasar algo. Y yo, bien obediente, pues me fui al río con los amigos, compramos un lazo y nos echábamos de un lado para el otro del río, con un lazo y todos ahí pasan. Un río con agua, que se rompe el lazo cuando íbamos todos así en bolita colgados y fui yo a caer Perdón, es que tengo tantas cicatrices que le estoy diciendo la de la cara me la hice de otra manera. Traigo una aquí en la muñeca. Esta fue la que me hice en el río. Entonces, aquí me queda la cicatriz y esta cicatriz que me recuerda que fui desobediente a mi mamá. De alguna manera, la consecuencia de mi desobediencia. Bueno, entonces, Dios nos deja las consecuencias para que aprendamos, porque imagínense, si no, Dios no nos deja consecuencias, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a las andadas. Entonces, y entre más es la consecuencia, más lo vas a estar recordando hasta que aprendes la lección. Digo, leí una frase de Spurgeon el otro día muy buena que dice, cualquier oveja se puede ensuciar, pero solamente los cerdos se revuelcan en el lodo. Y eso es cierto. A cualquier oveja le puede pasar algo, ¿sí? Pero no se deleita en su pecado. Tiene que venir tarde o temprano el arrepentimiento. Y eso fue en lo que falló Acán. Y vean todas las consecuencias que le trajo a su familia, a él mismo, al pueblo, ¿sí? Ni modo, tuvo que pagar las consecuencias, ¿sí? ¿Cuántas veces Israel le falló a Dios, lo desobedecía y clamaban a Dios, Dios los perdonaba, pero las consecuencias se las dejaba? Así es como opera realmente el perdón. Dios nos perdona si de verdad estamos arrepentidos, ¿sí? Pero las consecuencias te las deja para que aprendamos adelante. Sí, entonces al final sabemos que nuestro pecado nos alcanzará, ¿no? Que será descubierto y expuesto. Tarde, temprano, mejor evítate la pena, mejor solito confiesa tu pecado y ponte a cuentas con los que hayas ofendido. Ok, ¿alguien más? Betty, las Bettys ya hablaron, ¿no, verdad? Betty, y ahí veo a Irene también, si quieren. Doña Magda ya sé que ya no habla, pero un saludo, doña Magda. A ver, ¿quién de las Bettys? Todavía nos quedan unos minutitos. Estuvo muy explícito. Gracias, Juan Carlos. Opino que hoy en día hay un conflicto en Israel y a pesar de que la Biblia es muy clara, que también tienen conocimiento los judíos acerca de, por ejemplo, ahorita de este capítulo que estamos viendo de el pecado de Acán, pues ahora sí que ellos no han tomado como ejemplo el pecado de Acán y pues ellos siguen pecando al no creer en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es increíble, porque vuelvo a repetir, la Biblia es muy clara y ellos todavía pues no entienden.
Bueno, y el ejemplo clásico es que el rechazo que la nación de Israel ha mostrado hacia Jesucristo, siguen pagando las consecuencias. Sí, Pero, hay consecuencias, como pero decían. por lo que enseña la Biblia, sí, Dios no olvida sus promesas que le hizo a Abraham. Si no, ya el pueblo de Israel ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Si no ha desaparecido es porque Dios tiene que cuidar a ese pueblo, porque Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Que ellos iban a poseer una tierra, ¿sí? De ellos iba a salir un rey que iba a reinar para siempre, el Señor Jesús, que iban a ser bendición para todas las naciones. Todas esas promesas que Dios le hizo a Abraham, Dios las tiene que cumplir, y por eso el pueblo de Israel es, ¿cómo diría? Inextinguible. O sea, nadie va a poder acabar con ese pueblo. Que les ha llovido toda la vida, toda la historia de Israel les ha llovido en su milpita, hasta el día de hoy, ¿sí? Pero gracias a Dios que tenemos un Dios fiel que cumple sus promesas, y eso nos debe dar también a nosotros confianza, seguridad, gozo, porque Dios ha prometido que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna, ¿sí? Le pese a quien le pese, es un regalo de Dios la salvación. Y pues son unas consecuencias que siguen viviendo. Exactamente, exactamente. El que la hace la paga. Adelante, Betty Paredes, Betty Walsh, algo que quieras tú decir. Pues, pues creo que ya todo lo dijeron, ¿no? Realmente, pues a nuestras vidas de hoy en día, pues el saber que debemos de estar en obediencia, ¿no? Sobre todo para, pues, agradar a Dios y que es lo que Él quiere de nosotros, que seamos obedientes, ¿no? A su palabra, que pues que sabremos también reconocer nuestras, pues nuestras fallas, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, ay, pues como Dios me perdona, pues lo dejamos así, pero no es así. O sea, el reconocer día a día lo que pues en nuestras vidas tendemos a llevar, y digo, son a veces la debilidad de nosotros, pero de antemano sabemos que Dios en su gran misericordia y gracia pues nos perdona, pero debemos de pues de ser obedientes, sobre todo también para que seamos buen testimonio para otras personas, ¿no? Claro, claro. Claro, y yo creo que la enseñanza de esta lo podríamos resumir con un versículo de Gálatas que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así Todo es. lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Así podríamos, yo creo que, aterrizar todos los dos capítulos. ¿Hay algo más, Leticia, para despedirnos? Bueno, otra cosa de lo que comentó Pablo, ¿no? De Proverbios 28:13. Vemos también aquí cómo mientras había pecado en el pueblo, ¿sí? Una vez que Dios ya descubrió el pecado, los santificó, los perdonó porque confesaron y todo, cómo Dios los volvió a guiar a la victoria, ¿no? Nuevamente, entonces es llevarlo a nuestra vida, ¿no? Todos pecamos diariamente, pero si nos ponemos a cuentas con Dios diariamente o en el momento que nos demos cuenta que hemos pecado, en ese momento Dios nos perdona, nos limpia de maldad, y entonces Dios nos guía a la victoria. Cada día nos va guiando a la victoria. Amén, así es. Dice el dicho que cuando veas las barbas de tu marido, ¿cómo dice? De tu vecino crecer, echa las tuyas a remojar, algo así, ¿no? En otras palabras, toma nota, ¿no? Sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Y sí, ya no está. Entonces, pues, ¿algún comentario final ya para irnos? Haz una pregunta, Juan Carlos. Sí, Armandito. 28 del versículo 34 del capítulo 8, habla sobre la ley que se escribió en los montes, ¿no? ¿Se refiere a Deuteronomio o nada más a los 10 mandamientos? Porque hay algunos
comentarios que dicen que posiblemente hayan sido los 10 mandamientos y otros dicen que no, que fue Deuteronomio completo. Yo he leído que algunos opinan que se refiere a los 10 mandamientos y otros toda la ley, pero yo pienso, Armandito, no, que debe ser los 10 mandamientos, porque pues escribir sobre unas piedras todo el Pentateuco, pues digo, lo veo más canijo, pero la verdad es que no lo sé ciencia. He leído también los dos comentarios que dicen que sí toda la ley y otro nada más los 10 mandamientos. Algún día lo sabremos. La Torah, ¿qué libros contiene la Torah? La Torah significa en hebreo la ley, y la ley es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torah. Eso es lo que se rigen los judíos, ¿verdad? La Torah. Ah, sí, exactamente. Ok, pues si ya no hay algo más, pues próxima semana vemos también capítulo 9 y 10, ¿sí? Y miren, otra cosa que se me pasaba, otra lección y bien importante que nos deja Pablo dice, así que el que crea estar seguro, mire que no caiga. ¿Me entiendes? Porque nunca pensemos que a ninguno de nosotros nos va a pasar algo así. Nunca pensemos. Por eso, cuidado con la autoconfianza. Todos estamos expuestos a caer. Es la casa del jabonel que no cae resbala. Por eso la enseñanza es estar siempre alerta. Por eso Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Aguas, porque cuando más seguro nos estamos es cuando viene la caída después. ¿Nos puedes despedir con una oración, Pablo? Que ahora no estuvo Uriel ni Pati. Uriel le pusieron su vacuna y anda achacoso. Es Marce y Rubén. Es que dice Leti que porque está ahí su foto y es Marce y Rubén los que están en la foto. Los estaban confundiendo con Uriel y Pati. Bueno, es familia, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Claro, queda en familia. Entonces, pues si puedes orar, Pablo, por favor, y de paso ahí por Uriel que anda con las molestias de la vacuna. Okay. Adelante, Pablo, gracias. Sí. Gracias, Padre bendito, por ese tiempo que nos permite estar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor. Nos has tenido a tus manos, Señor. Te pedimos también en este tiempo por nuestro hermano Uriel, Señor, y por todos los que están enfermos de COVID, por todos los que nos hemos vacunado, Señor Padre bendito, pues no todos los cuerpos son iguales, Señor. Ha habido personas que les da mucha temperatura, dolor de huesos, de articulaciones, Padre bendito, que sánalos, Señor Padre mío, que no pasen mayores, porque pues en esta edad de 50 y más somos cabeza de familia, Señor. Tenemos que proveer a nuestros hijos, a nuestra esposa, Señor, nuestra casa, Señor Padre bendito. Te damos gracias por esa semana que termina, Señor, que nos ha sustentado, Señor, y que todos los que tienen un negocio, Señor, hayan sacado sus gastos y puedan pagarle a sus empleados porque es el fruto de su trabajo, Señor. Señor, ayúdanos a ser humildes en todo lo que pensamos y hagamos, y danos lo que tú sabes nos conviene y nosotros no sabemos pedir, Padre bendito. Señor, que síguenos dando un corazón, Señor, dispuesto a entender tu palabra. Te pido por Juan Carlos, por Leti, Señor, que siempre han estado dispuestos a enseñar tu palabra, Padre bendito. Todo esto, Padre, lo que nos vamos a pedirte, yo sé que me lo harás y en el mejor de los momentos, Señor. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Pues buenas noches a todos. Gracias. Dios les bendiga. Los que están en Apocalipsis, mañana, doña Magda. Nos vemos mañana. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Pues gracias. Que descansen. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches.